Hola a todos y a todas, soy Alba Ayuso Lanchares, soy profesora de la Universidad de Valladolid en el Departamento de Pedagogía, al igual que Rosa Belén Santiago Pardo e Inés Ruiz Requies. Las tres somos coautoras de esta comunicación oral que os vengo hoy a presentar, que se titula Diferencias del vocabulario en niños con y sin retraso del lenguaje. Para comenzar voy a explicar con una breve introducción en la que voy a explicar qué es exactamente el retraso del lenguaje y qué es el trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Pues ya que es difícil discriminar entre los niños con retraso del lenguaje y con trastorno del desarrollo del lenguaje, ya que tienen una clínica común, sobre todo cuando estos tienen menos de 5 años. Los niños con retraso del lenguaje tienen una clínica mucho menor que los niños con TDL, además los niños con TDL se cronifican en el tiempo y sigue apareciendo cuando son más mayores, pero los niños con retraso del lenguaje mejoran y llegan a tener un desarrollo, un lenguaje normotípico después con el tiempo. Pero ambos coinciden, cuando son menos de 5 años, en que tienen dificultades en su lenguaje y que comienzan a hablar más tarde. El vocabulario es un pilar básico del lenguaje en el desarrollo del lenguaje de los niños. Sabemos que en torno a los 9 o los 10 meses los niños sin ningún tipo de dificultad, con desarrollo típico del lenguaje, comprenden las primeras palabras, dicen su nombre y responden a la palabra no, parando su actividad. Entre el año y medio aparecen las primeras palabras y de los 18 a los 24 meses aparece la explosión léxica, ya que se incrementa de manera muy rápida el vocabulario de los niños. Y un poco antes de los 2 años, hasta los 30 meses, se empiezan a realizar las combinaciones de palabras. A partir de ese momento el vocabulario va en crecimiento y no para hasta el final de nuestra vida. A los 2 años los niños producen unas 300 palabras, pero en cambio si nos fijamos en el vocabulario de los niños con retraso del lenguaje o con TDL, vemos que Andreu Barrachina y otros nos explican que tiene un retraso en la adquisición de las primeras palabras, llegando a las adquirir sobre los 2 años en vez de sobre el año, que habíamos visto los niños con desarrollo típico del lenguaje, un enlentecimiento en la explosión léxica, no situándose hasta los 18 o 24 meses, que a esta edad muestran un vocabulario muy reducido. Tienen dificultades de acceso al vocabulario, realizan circunloquios, sustituciones semánticas, uso de palabras comodín o generales en vez de utilizar palabras específicas y dificultades para utilizar palabras que ya comprenden. Estas dificultades, en el caso de los niños con TDL, se extienden hasta la adolescencia, donde se sigue notando esta brecha de desigualdad en su vocabulario en relación con los niños con desarrollo normotípico del lenguaje. ¿Qué metodología hemos utilizado? Es una metodología cuantitativa de procedimiento analítico no experimental en el que se seleccionan casos y controles. Los participantes de nuestro estudio son 33 niños que forman parte del grupo control y otros 33 niños que forman parte del grupo casos, o sea, en total 66 niños, de 3, 4 y 5 años. Los niños del grupo casos son niños con retraso del lenguaje o TDL y los niños del grupo control son niños con desarrollo típico del lenguaje. Los objetivos del trabajo son los que vienen a la izquierda, que son estudiar la existencia de diferencias del vocabulario de los niños con retraso del lenguaje y TDL con el vocabulario de los niños con un desarrollo del lenguaje normotípico, además de establecer las categorías semánticas en las que tienen más dificultades los dos grupos. Y por último, establecer cuál es el orden adecuado para enseñar las diferentes categorías de vocabulario a los niños con estas dos dificultades. ¿Y esto cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues bien, se va a enseñar a estos niños unas láminas, a todos las mismas, y se va a apuntar las palabras que conocen y desconocen. Estas láminas representan unas palabras, son de la DASAC, y lo que hacemos es ver si ellos las conocen o las desconocen y después las vamos a agrupar por categorías, para así llegar a unos resultados. Estos resultados, como podemos ver en esta primera tabla, se ve claramente. Los resultados de los niños de 3, de 4 y de 5 años son los resultados de los porcentajes, tanto del grupo control como del grupo casos. Vemos que a diferencia del grupo control, los grupos casos tienen una mejora exponencial, es decir, que con 3 años la media de las palabras conocidas está en 40%, con 4 años ya aumenta un 53% y con 5 años ya aumenta un 63%. Vemos que en general, en torno a los 3, 4 y 5 años tienen grandes dificultades en los conceptos de tiempo, en los abstractos. En general, tanto en los niños del grupo control y como en los niños del grupo casos, pero especialmente en los niños del grupo casos. Si ahora bien lo que hacemos es colocar las variables por orden teniendo en cuenta la diferenciación del conocimiento de las palabras entre el grupo control y el grupo casos, es decir, en vez de ver como antes que lo hemos hecho a grosso modo las diferencias en las que más tienen dificultades o menos, sino que vemos cuando hay más diferencias entre los conceptos, vemos que los conceptos abstractos
es la que mayor diferencia tiene, siendo grupo control del 75% y grupo casos de un 34%. O sea, desconocen más los niños del grupo casos los conceptos abstractos que los niños del grupo control, pero por mucho. Seguido por lugares, conceptos de tiempo, conceptos de cantidad, otros, personas. Y en lo que menos dificultades se observan son los transportes, un 78%, un 74%, y en las partes del cuerpo, un 76%, un 67%. Otro de los resultados obtenidos es que la variable más conocida no es la misma para los dos grupos. Para los niños del grupo casos, las categorías más conocidas son los transportes y partes del cuerpo, mientras que para el grupo control son el medio ambiente y las prendas de vestir. Pero sí que coinciden en la variable más desconocida, que son los conceptos de tiempo. Y como he dicho yo antes, los conceptos abstractos y de tiempo se observaba una gran dificultad en ambos grupos. Bueno, vamos a dividir las discusiones y las conclusiones por objetivos. Como dije en una diapositiva anterior, teníamos 3 objetivos. El primer objetivo consistía en estudiar la existencia de las diferencias de vocabulario de los niños con estas dificultades. Entonces podemos observar que los niños con TDL o con RL tienen un vocabulario menor que los niños con un desarrollo típico del lenguaje, como corroboran estos autores que aparecían escritos en la diapositiva en sus artículos. Y el segundo objetivo, que es establecer las categorías semánticas en las que tienen más dificultad los dos grupos, vemos que el porcentaje de palabras relacionadas con el transporte es similar en los niños con retraso del lenguaje y con TDL y sus homólogos, y puede explicarse porque los niños aprenden antes lo que es más común para ellos y además aprenden antes los objetos que se mueven antes que los objetos inmóviles, según algunos autores, por lo que esto puede ser la explicación. Y esta misma también puede ser la explicación del por qué las variables que más conocen ambos grupos son las partes del cuerpo del medio ambiente y las prendas de vestir. Y finalmente existe una mayor dificultad en los conceptos abstractos, los lugares y los conceptos de tiempo entre ambos grupos. Esto puede explicarse por lo que señala Villafañez en 2016, quien comenta que hasta que los niños no tienen 6 años no suelen tener claros estos conceptos, por lo que simplemente tiene que ser más difícil para ellos y aún más difícil para los niños con retraso del lenguaje y con TDL que para sus homólogos. Y el tercer y último objetivo es establecer cuál es el orden adecuado para enseñar las diferentes categorías de vocabulario de los niños con retraso del lenguaje con TDL, algo que se suele realizar mucho tanto en las escuelas infantiles como en clínicas en las que se realiza terapia de logopedia. Dependiendo de la edad, sabemos que es conveniente trabajar diferentes categorías, por eso se han dividido los resultados en 3, 4 y 5 años, pero en general recomendamos centrarse en los conceptos de cantidad abstractos, de personas y de tiempo, en todas las edades de los participantes en el grupo control. Y asimismo, en todas las edades de los niños con dificultades de lenguaje deben reforzarse tanto los conceptos de tiempo como los conceptos abstractos. Podemos definir las variables que consideramos prioritarias para enseñar a los niños con dificultades de lenguaje. Presentamos las variables siguiendo un riguroso orden de enseñanza teniendo en cuenta los resultados que hemos encontrado. Primero, explicaríamos los conceptos abstractos, los lugares, los de tiempo, los conceptos de cantidad, otras palabras, personas, cosas, medio ambiente, seres vivos, transportes y por último las partes del cuerpo, ya que en esas son en las que más diferencias se encuentran cuando se expliquen los resultados. Veíamos que hay más diferencias entre grupo control y grupo casos, como queremos que se equiparen a sus homólogos sin trastorno del desarrollo del lenguaje. Lo que queremos es trabajar más esas áreas para que, para que su lenguaje sea equitativo. Y estos son los resultados que os hemos presentado y bueno, muchas gracias por escucharnos y si tienen alguna duda no duden en escribirme un correo y estaré encantada de contestar. Muchas gracias.